Forastero, te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Con una fortuna que sobrepasa los 30.000 millones de dólares, Pablo Emilio Escobar Gaviria muere dejándosela a sus familiares más cercanos, su esposa, su hijo y su hija. Tantos millones tienen un destino, por eso te invito a que te quedes hasta el último segundo y te enteres en dónde quedó hasta el último centavo. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del Cártel de Medellín. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando y a finales de la década de 1970 se involucró en la producción y comercialización de hierba y polvo blanco al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Ledner y Jorge Luis Ochoa y su clan, Escobar fundaría el Cártel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio del polvo blanco desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos. Pablo Escobar siempre fue conocido como el más grande narcotraficante del mundo, quien logró arrodillar a toda una nación y mover el 80% de las sustancias blancas ilegales que se consumían en Estados Unidos. Tú sabes a lo que me refiero con sustancias blancas ilegales. Estas acciones lo llevaron a posicionarse, según Forbes, como el séptimo hombre con más dinero en el mundo. Pero luego de su muerte, ¿qué pasó con el dinero? El líder del Cártel de Medellín fue el encargado de traficar miles de toneladas de polvo blanco hacia Estados Unidos, situación que hizo que su grupo criminal ganara más de 22.000 millones de dólares al año. Dentro de esta fortuna se incluyen varias propiedades del reconocido narcotraficante como la Hacienda Nápoles, valuada en $1.200.000, y la Casa Rosada en Miami, inmueble que fue incautado en 1987 por la DEA. No obstante, luego de la muerte del capo del narcotráfico, su familia no pudo disfrutar de su fortuna, ya que la tuvo que repartir entre los múltiples enemigos de Escobar, quienes amenazaron con matarlos si no lo hacían. De acuerdo con Victoria Eugenia Henao, esposa del narcotraficante, estas personas querían dinero a cambio de los secuestros, asesinatos y daños a propiedades que el líder del Cártel de Medellín causó a lo largo de los años. Luego de su muerte, el país colombiano se conmocionó. Algunas personas lloraron, pues para muchos fue un Robin Hood que les daba una segunda oportunidad. Otros, como sus fuertes enemigos, lo celebraron durante días. Por supuesto, era un enemigo muy complicado de vencer, no era para menos. Pero sin duda quienes peor lo pasaron fueron sus familiares cercanos, su viuda esposa y sus dos hijos, que quedaron en desconcierto total porque perdieron al guía que los llevaba por el sendero vía al éxito. Sin importar el luto, las celebraciones o el llanto que suscitaba en el momento, hubo mucha presencia de personas que se acercaron a la familia principal con el fin de aprovechar el legado monetario que Pablo habría dejado tras trabajar toda su vida. La viuda contó que la fortuna del narcotraficante se fue en la negociación con otros narcos, pues sus enemigos le citaron para ajustar cuentas y tuvo que cederle varias propiedades, incluso algunas que estaban en poder del Estado, ya que las habían confiscado. Los cobros los hicieron los más de 40 capos del narcotráfico, superaban los 900 millones de dólares, todo para evitar asesinar a sus hijos, a los terratenientes de Escobar y a ella, sin duda, una suma de dinero que se permitían costear con bienes y efectivo. También iban incluido en el monto todos los gastos en la guerra con el jefe del Cártel de Medellín y montos añadidos por concepto de daños y prejuicios que le causó con sus secuestros, asesinatos, daños a sus propiedades y otras circunstancias. Un dato curioso fue que una de las primeras personas que le pidieron plata a la viuda no fueron los mafiosos enemigos de Escobar, sino los empleados de Pablo que estaban presos. ¿Quién recibió el dinero? En su libro, La Tata, se refiere a aquellos que le pidieron el dinero y señaló que entre ellos estaban varios de los que trabajaron con su esposo como Popeye, Giovanni, Mugre, Otto y Arete. Agregó que tuvo que negociar con los principales capos del narcotráfico en Colombia, acción que fue liderada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y los jefes del Cártel de Cali. Ese proceso duró al menos 8 meses en 1994 y algunas de las entregas de los bienes de Escobar fueron realizadas a los narcotraficantes José Chepe Santa Cruz y Elmer Pacho Herrera en sedes del Club América de Cali. Según la mujer, para realizar todas las transacciones necesitó 2 asesores contables y 7 abogados, quienes le ayudaron a organizar el listado de bienes con los que pagó las exigencias de los narcos.
Finalmente en la lista aparecieron poco más de 60 bienes. Si quieres saber de ellos y lo que hicieron con su fortuna, no dudes en estar atento al canal, así podrás conocer todo lo ocurrido con esta gente y sus negocios oscuros. Todo este proceso empezó en febrero de 1994, pues ya habían pasado 3 meses desde la muerte de Escobar, lo cual le permitía a la viuda tener tiempo para acomodar todo para poder empezar las negociaciones que durarían aproximadamente 8 meses. Las reuniones tuvieron lugar en algunas sedes del Club América de Cali y otras en las propiedades del expatrón de Medellín. La viuda afirmó en una entrevista que necesitó más de 7 abogados y 2 asesores contables para armar el listado de los bienes con los que iba a pagar lo que los capos estaban exigiendo. Al concluir la lista de bienes, aparecieron aproximadamente más de 60 a disposición para negociar. Cada una de las reuniones fue larga y tediosa, pues los capos de la mafia se sentaban a escoger y revisar una a una las propiedades que se encontraban en la lista, aunque como ventaja para la viuda, algunas de las propiedades de las listas se encontraban en manos del Estado y los diferentes capos de la mafia tenían los contactos que les podía facilitar el acceso a estas propiedades, por lo que aceptaron el 50% de la deuda en propiedades confiscadas y el otro 50% en propiedades listas para comerciar. En la misma entrevista, la viuda confesó que algunos de los bienes fueron entregados en esas reuniones y otras en reuniones externas a la negociación y en algunos casos reveló a quienes había dejado estas propiedades. Forastero, recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. En otras ocasiones del libro, Henao vuelve a hacer referencia a la entrega de bienes y agrega algunos detalles como qué terrenos tuvo que dar y a quién. El extenso y costoso terreno estaba pegado a la mansión Monte Cassino, con la cual Fidel amplió su poderío económico. Aquí mencionó que el jefe paramilitar Carlos Castaño, por imposición de su hermano, Fidel Castaño, recibió un lote de 9 hectáreas. También contó que los Castaños se tomaron al menos una docena de lotes en lugares céntricos de Medellín, donde años después fueron construidos algunos lujosos hoteles y costosos centros comerciales y se quedaron con 2 pinturas que ascienden a los $3 millones. Al jefe paramilitar Carlos Castaños le dejó un terreno de 9 hectáreas. El extenso y costoso terreno está ubicado junto a la mansión Monte Cassino. También se adueñó de al menos una docena de terrenos en el centro de Medellín, donde años después fueron construidos lujosos hoteles y costosos centros comerciales. Varios campos, de los cuales no dio los nombres, se repartieron un complejo de torres de apartamentos en el poblado, adquirido por Pablo en los años 80. Al comandante Chaparro le ofreció 2 fincas, una con una pista de aterrizaje y otra al lado del río. Asimismo, máquinas de la Hacienda Nápoles, entre ellas una costosa motoniveladora y una planta eléctrica. Los Nieves Vargas le dijeron a la viuda que su marido les debía $1 millón. Por eso ella les dio un avión que la fiscalía había ordenado devolverle la familia Escobar, tras estar confiscado durante 10 años. Nieves se quedó con el avión después de verificar que podría volar y salió ganando porque en un hangar del aeropuerto de Medellín estaban almacenado un lote de repuestos que solo le servían a ese avión, valorados en cerca de $300.000. La herencia de Pablo Escobar marcaba $120 millones, de acuerdo con el testamento que escribió el jefe de la mafia Pablo Escobar con su puño y letra en el año 1983. Aunque no se sabe el por qué Escobar escribió lo que para él era una cifra absurda, ya que mensualmente él ganaba 120 millones y hasta más gracias al narcotráfico. Otro dato que se sabe sobre el testamento es que la mamá y los hermanos de Pablo Escobar, de acuerdo con el testimonio de la abuela, querían tumbarlo para apropiarse de esos 3 lujosos bienes que les dejó a sus hijos, Juan Pablo y Manuela. Sin duda la codicia corría por las venas de toda la familia Escobar, ¿no lo crees? Les vamos a dejar los edificios para que se defiendan con ellos. Vamos a ayudar a que los recuperen. Para eso habrá que colaborar también con una plata para las campañas presidenciales. A cualquiera que gane le pedimos que les ayude, pues les vamos a decir que ustedes colaboraron con sus campañas, le dijo Orejuela a la viuda. No obstante, al final esos edificios quedaron en manos del Estado. Cuando falleció Pablo, sus enemigos querían humillarlo hasta no poder más y lastimosamente la que tuvo que encarar toda esa situación fue su esposa. Aunque después de todo, esto a pesar de que fue Pablo, salió bien librada viviendo una vida tranquila en Argentina con sus hijos. Claro, sin disfrutar ni $1 del dinero que había dejado su difunto marido. ¿Oh, sí? Si tienes alguna teoría sobre todo lo sucedido con esta familia y lo sucedido con la fortuna de Pablo Escobar, puedes dejarla en los comentarios. Con gusto te estaré leyendo. Muy bien, forastero, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.